Estimados amigos de Cómo ser ricos con poco dinero, buenos días. En este mes de noviembre, penúltimo mes del año 2024, queremos hacer una reflexión sobre lo que nos ha parecido muy interesante. Estamos haciendo, pues, participando en talleres, seminarios con el tema de patrimonio cultural, con las juventudes, con los estudiantes. Y en los trabajos de grupo ha salido, obviamente, conceptos importantes como la definición de patrimonio cultural, que son procesos que nos dignifican, nos identifican, nos significan como seres humanos de una cultura determinada, pero también se vio aquí que el patrimonio cultural puede ser material o inmaterial. Cuando hablamos nosotros de patrimonio cultural material, estamos hablando básicamente de las cosas concretas, de los objetos, de las construcciones, de los muebles, de los inmuebles. Y esto pues nosotros como ejemplo del patrimonio cultural tenemos la iglesia San Luis, en el caso de Otavalo, la plaza de Poncho, la iglesia San Luis data del siglo XVIII, XVII, perdón, si mal no me equivoco, el cementerio de Otavalo, las lagunas sagradas de Cuicocha, Mojanda, etcétera. Pero entre el patrimonio inmaterial, que me parece muy interesante porque uno no lo puede ver, tocar, percibir, transportar, pero tiene una influencia enorme en nuestra cultura, en nuestra antropología, en nuestra manera de ver al mundo y de vernos a nosotros mismos, por lo que me ha parecido fundamental analizarlo, presentarlo, reflexionarlo en cómo ser rico con poco dinero, sobre todo compartirlo, ¿no? Y entonces, entre este patrimonio cultural inmaterial, en este caso hablamos de esta ciudad de Otavalo, hablamos del tejido y textilería tradicional, de la música y la danza indígena, quichua otavalo, del idioma quichua, de las festividades tradicionales como el Inti Raymi, el de Amor, el Día de los Difuntos, que son aspectos que se viven, pero no se tocan, no son inmuebles, no son muebles materiales. Por eso es el nombre de inmaterial, intangible, lo que no se toca, pero se vive. Pero lo interesante de los talleres de grupo es que aparece como patrimonio, como una propuesta de patrimonio cultural, local y tal vez de la humanidad inclusive, aspectos del orden ético, maneras de vivir del orden ético desde las diferentes visiones interculturales. En el caso local, la cultura, por ejemplo, quichotavalo, inclusive la cultura inca, porque estos son preceptos que vienen de mucho, mucho tiempo atrás, precolombinos. Está el ama Kelia, ama Sua y ama Lulia, que quiere decir básicamente, son preceptos morales realmente, no ser ocioso, no hurtar, no robar y no ser mentiroso. Ama Kelia, ama Sua, ama Lulia. Entonces la pregunta que surge en el taller es que estos preceptos morales no son en sí mismos un patrimonio cultural intangible de Otavalo, de la cultura indígena latinoamericana, del autodenominado Abya e inclusive de la humanidad. ¿Acaso no es un patrimonio de vida que nos permite una identidad de dignidad y una sostenibilidad a través de la justicia y del respeto al otro, aquello de no ser ocioso, aquello de no robar y aquello de no mentir? Paradoxalmente, en la cultura mestiza, yo, no solamente mestiza realmente, porque si hablamos de estos preceptos religiosos, son preceptos morales, pero también religiosos, como el ama a tu prójimo como a ti mismo y perdona a tu enemigo, en- son también preceptos realmente universales. Yo me atrevería a decir, debido a católico, católico quiere decir universal, los preceptos católicos y también protestantes, ¿no? Están dentro de esta visión de Jesús, donde preconiza, celebra, converge esta idea global de todos los mandamientos en una especie de síntesis ética. Ama a los demás como a ti mismo y perdona a tus enemigos. Entonces, no son estos, en la lectura, la hipótesis, la pregunta de los talleres, no son estos preceptos morales y éticos, valores culturales o patrimonios culturales intangibles, en este caso probablemente no solamente de una religión, sino de la humanidad. No son estos valores, estas maneras de vivir, estas cosmogonías, estas tradiciones, digámoslo así, elementos de sostenibilidad muy importantes en el contexto del siglo XXI.
para nuestras sociedades. ¿Cómo ser ricos con poco dinero? Porque la reflexión nos enriquece intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Espero que les ayude al análisis, a la observación, a la reobservación de nuestra vida cotidiana. El ama a Kela, ama a Sua, ama a Lulia, ama al prójimo como a ti mismo y perdona a tu enemigo. No son patrones interculturales, valores, patrimonios culturales intangibles de la humanidad. Estimados amigos, ha sido un placer.